Ya estamos aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo empezar un proyecto SEO paso a paso. Cosas que debo tener en cuenta, análisis iniciales, conocimiento de producto y del negocio, desarrollo de toda la metodología y errores comunes que puede provocar esto si no lo hacemos bien y los beneficios que tiene si lo hacemos bien. Así que, ¡empezamos! Bien, pues como siempre, ya estamos en la pizarra para explicar cómo empezar un proyecto SEO. Y he querido dividir el vídeo en 4 partes para que no se me olvide nada y poder explicarlo lo más claramente posible. Así que nada, empezamos con el punto 1. El punto 1, que para mí siempre es el punto 0, fijaros que siempre le he puesto ahí un 0, es el conocimiento del negocio o del producto. Una parte muy importante antes de empezar a hacer cualquier análisis técnico, antes de hacer cualquier análisis estadístico, antes de hacer cualquier análisis analítico, debemos entrar de lleno en el proyecto. Si es un proyecto de cliente, pues tenemos que hablar con el cliente, tenemos que conocer qué tipos, si es una tienda online, por ejemplo, qué tipos de productos están vendiendo, qué tipos de productos están vendiendo, de esos productos, cuáles son los que más beneficios generan, qué productos tienen determinada estacionalidad. Todo esto afecta de una manera brutal. A lo largo del año, ¿qué vamos a sacar? ¿De qué tenemos más stock? ¿De qué tenemos menos? Si tiene diferentes tiendas físicas, tendrá un histórico de lo que más se vende, lo que más se demanda, de un montón de cosas, incluso procesos internos, de cómo funcionan una serie de procesos internos que ellos tienen. Pues bueno, todo esto hay que conocerlo. Y si es un proyecto propio, también habría que conocer si la tienda online es mía, en este caso, y no tengo tiendas físicas, pues tendría que ver de dónde estoy cogiendo el producto, si realmente está siendo económico, cuáles son los gastos que se imputan a todo ese producto, porque no solo es me cuesta tanto y lo vendo por tanto, sino gastos de envío, gastos de devolución, personal de soporte. Todo eso hay que imputarlo y todo esto es importantísimo para saber realmente el ROI de cada una de las acciones que yo voy a implementar y por dónde tirar y priorizar. Vamos con la segunda parte, muy importante, y es cuando nos viene la duda de, vale, tengo esta situación, ¿por dónde empiezo? Y entonces, en todos los escenarios yo siempre defino 2 tipos de proyectos. Los fáciles y los complejos. Fáciles entre comillas, porque los llamo fáciles porque son más fácilmente controlables desde el minuto 0. ¿Cuáles son los fáciles? Entre comillas. Los que empiezas tú desde cero, donde tú pones los recursos, donde tú pones el presupuesto y donde tú te pones los tiempos. Por lo tanto, es un proyecto tuyo donde tú has definido desde el minuto 0, te conoces a ti mismo, conoces tu equipo, conoces tus recursos, conoces tus presupuestos y vas sobre seguro. Cierto que habrá otras variables que puedan hacer que no llegues a esos objetivos, pero lo tienes casi todo medianamente controlado en tu mente y luego lo expones en papel y luego puede o no puede salir ese plan, pero por lo menos lo tienes controlado y sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Y luego tenemos los complejos, que es el resto. Un proyecto que me ha venido, pues que tiene un histórico, que es más antiguo, que tiene una tendencia, que ha tenido una penalización, que tiene marca, que no tiene marca, que es una web de servicios, que un montón de cosas. Pero realmente, ¿por dónde empiezo? Pues aquí he enumerado una serie de pasos. Lo primero que tenemos que saber es la tipología del proyecto, luego el nicho de mercado, luego la tecnología que usa. El tamaño de la web también es muy relevante, la antigüedad de esa web, el tráfico, y no solo el tráfico, sino cuánto tráfico va por canales, cuánto tráfico viene al orgánico en este caso porque es un proyecto SEO, y de ese orgánico por dónde se distribuye ese tráfico, por qué en unas zonas tiene más tráfico y en otras menos, qué sucede ahí. Y por supuesto, tendencia y penalizaciones. Históricamente, ¿qué tendencia tiene el proyecto? ¿A 1 año? ¿A 2? ¿A 3? ¿Desde el inicio? ¿Los últimos 6 meses? Y si ha tenido penalizaciones. Y todo esto en su conjunto afecta al trabajo que yo voy a hacer. Afecta cada una de estas variables que van a ser diferentes, cambian la forma de afrontar ese proyecto, cambian la forma de priorizar acciones, cambian la forma en esa toma de decisiones. Y si luego cruzo con los objetivos, me cambia más. Pero claro, no solo vale con cruzar objetivos. Mucha gente se queda aquí de, vale, tengo todo esto, cruzo con objetivos, ya. Pero una cosa son los objetivos puestos en papel, definidos por X persona que no ha hecho este análisis,
Y otra muy diferente es hacer este análisis, ver estos objetivos y decir, vale, estos son los objetivos, esto es lo que tengo, más o menos sé lo que tengo que hacer, pero estos objetivos vienen condicionados por los recursos de los cuales dispongo, el presupuesto que tengo asignado y, por último, los tiempos que tengo de respuesta. Porque este objetivo tiene depende de un tiempo, ese tiempo depende de un presupuesto y ese presupuesto seguramente condicione estos recursos. Por lo tanto, todo esto condiciona la forma de afrontar el proyecto. Pero vamos a desglosar un poquito más esto. Tipología del proyecto. ¿Qué tipo de proyecto? ¿Qué características tiene? ¿Y qué aspectos importantes debo tener en cuenta? Por ejemplo, tipo de proyecto. Pues no es lo mismo una web de servicios locales que una web de servicios generales, que doy servicio a toda España, que, como he comentado antes, uno que solo doy servicio a la Comunidad de Madrid. Y tampoco es lo mismo una web de afiliación de Amazon que una web de AdSense, ni tampoco es lo mismo un portal de clasificados, ni tampoco es lo mismo una tienda online, ni tampoco es lo mismo... Es todo muy diferente y las acciones que tengo que tomar en cada escenario es completamente diferente. Vamos con el punto 2. Nicho de mercado, donde tengo que tener en cuenta el sector, las SERPs, que aparecen las SERPs, sobre todo muy importante a día de hoy. Ya hablaremos de Search Intent, de intención de búsqueda de usuario, de eso ya hablaremos. Y por supuesto, el público objetivo al que me dirijo. Y por trasladarle un ejemplo, no es lo mismo el nicho de salud que el nicho de cerrajerías, que el nicho de moda, hay diferentes nichos, que el nicho de viaje, que el nicho de turismo, son todos muy diferentes. Y cada uno presenta un tipo de SERPs. Y dentro de cada uno hay diferentes tipos de intencionalidades. ¿Cómo cambia todo? Vamos con el tercer punto. El tercer punto es básico, que es la tecnología que estamos usando, tanto en el back como en el front. Puede ser JavaScript, puede ser un desarrollo a medida, puede ser una web en WordPress, en Drupal, en PrestaShop, en WooCommerce, puede ser lo que queramos. Y es otra variable más a tener en cuenta que tiene que ver y afecta a nuestro modo de trabajar, a nuestro modo de priorizar tareas y sobre todo a nuestro modo de saber qué delimitaciones o qué limitaciones tenemos o qué problemas nos vamos a encontrar cuando vamos a hacer una cosa, sobre todo si ya tenemos experiencia trabajando con esos diferentes gestores de contenidos o esas diferentes formas de desarrollar proyectos. Siguiente aspecto, el tamaño de la web. Muy importante, no es lo mismo una web de 100 URLs que una web de 5 millones de URLs. Aquí no hay más que decir. No se afrontan de la misma manera y ni se trabajan igual. En la de 5 millones de URLs el trabajo técnico es muy superior al de la que tiene 100 URLs. En la que tiene 100 URLs el trabajo técnico es muy inferior y quizá haya que darle más prioridad a otras acciones. Quizá no, estoy completamente seguro. Siguiente punto, antigüedad. Otra parte fundamental, pero también muy sencilla. ¿Cuánto tiempo tiene la web? La web tiene 6 meses, tiene 6 años, acaba de empezar, aún no ha nacido, está en preproducción. Fácil, muy fácil. Siguiente punto, tráfico. Tráfico. Si es una web nueva, evidentemente no va a tener tráfico, pero también puede ser que sea una web que llene 6, 8, 9, 10 meses y en tráfico orgánico tenga un tráfico tan escaso que sea equivalente a casi no tener tráfico. Pero también puede ser que tenga mogollón de tráfico, pero ese tráfico ¿por dónde se distribuye? ¿Está siendo el tráfico correcto? Y donde no tengo tráfico es porque no son URLs potenciales o porque sí que lo son, pero no se están trabajando bien, están a muchos niveles de profundidad, Y por último, tendencia y penalizaciones. ¿Qué tendencia tiene el proyecto? ¿Una tendencia descendente? ¿Una tendencia ascendente? ¿Una tendencia lineal? Aquí hay 3 escenarios que siempre me gusta definir como escenario ascendente. Problema que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un escenario ascendente y hay que mejorar ese ascenso y empezamos por mantener ese ascenso. Cuidado que es complejo. Muchas veces es complejo, sobre todo cuando trabajamos con grandes marcas donde copan el top 1 o copan el top 3, por así decirlo, por la mayoría de búsquedas, por la fuerza que tienen, etc. Y quieren seguir mejorando. Ojo, primero hay que mantener y luego hay que seguir mejorando. Cuidado. Luego tenemos el que va en descenso. Vale, perfecto, va en descenso. Hay que buscar un problema que muchas veces es complejo y en ese problema decir: oye, aquí está el problema, voy a empezar por aquí y voy a revertir esa situación. Y para mí el escenario mucho más difícil es la tendencia lineal. ¿Por qué? Porque no va para arriba ni va para abajo. Está ahí en encefalograma plano. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces es mucho más complejo. No, lo más complejo es la que tira para abajo,
siempre, que siempre solemos tender a pensar, no, es que el que tira para abajo, la tendencia es para abajo porque tiene todos estos errores, muchas veces esos son los más fáciles, cuidado. Y el más complejo es el que va para arriba o incluso para mí, el que tiene encefalograma plano. Así que, todo esto, a tenerlo en cuenta. Coño, y se me han olvidado las penalizaciones, se me olvidaba, las penalizaciones. No es lo mismo, históricamente, haber tenido 3-4 penaltis por Panda, que haber tenido 2 penalizaciones por Penguin, una penalización por Penguin manual, 2 algorítmicas, la que fue manual necesitamos 7-8 reconsideraciones para hacerlo bien. Esto también afecta al proyecto, ¿por qué? Porque quedas marcado y es importante, y hay que saber qué trabajos se han hecho anterioridad, cómo se ha resuelto eso, y si se ha resuelto bien o se ha resuelto medianamente con diferentes parches, y de momento se está sosteniendo, pero no se va a seguir sosteniendo en el futuro, y sobre todo no es que se esté sosteniendo, es que al haber hecho muchos parches, y esto a mí personalmente me ha sucedido, al haber hecho tantos parches, lo que estás haciendo es que no termina de despegar. Con esos parches estás frenando ese despegue que, de hacerlo bien, podría, ¡pum!, la web pegar un buen boom. Por último, como decía, teniendo todo esto claro, que fijaros si hay variables y variables y variables y escenarios y aspectos a tener en cuenta, conociendo también el negocio, conociendo el producto al detalle, todo esto, tienes unos objetivos marcados, o sea, y esos objetivos los tienes que conseguir con este análisis que hemos hecho priorizando las acciones, pero ojo, aún no hemos entrado aquí, seguro que os estáis fijando aquí, pero esto es lo último, ya, luego hablaremos. Pero ojo, vuelvo a repetir, muy importante, se definen unos objetivos, esos objetivos se han definido muchas veces antes de tener en cuenta todo esto. Te pasan un briefing de un proyecto y te dicen, esto es lo que teníamos hace 2 años, esto es lo que tenemos este año, todas estas acciones hemos tomado a lo largo de estos 2 años y para el próximo año queremos esto, estos son los objetivos. Y tú, ¡yaca!, te los comes. No, lo que hay que hacer es decir, esos son tus objetivos, pero después de analizar todo esto y de ver esto, esto y esto, los objetivos pueden ser estos. Y si quieres que sean estos, necesito más de esto y de esto. Y aún así, teniendo más de esto y de esto, trabajamos con Google. Acordaros. Por lo tanto, el mensaje final de esta parte es que después de hacer todo este análisis, de tenerlo claro, aún así tenemos unos objetivos y basamos todo esto para determinar acciones que en el menor tiempo me lleven a conseguir o a esta consecución de estos objetivos marcados. Pero voy a necesitar unos recursos, un presupuesto y unos tiempos. No voy a entrar, porque si no se alargaría mucho el vídeo, en qué voy a emplear estos recursos, en qué voy a emplear ese presupuesto y qué tiempos me voy a marcar. Pero estos objetivos varían viendo luego esto. Y no quiere decir que se demore mucho en el tiempo por tener menos. Al contrario, muchas veces. Puede que, dependiendo de todo esto, sea esto mucho más rápido de lo que nos hemos marcado. ¿Por qué? Porque si yo me estoy encontrando una web con marca, con muchísima autoridad, con una tecnología fácilmente manejable, con un departamento de programación que es la leche, con un departamento de publicidad que es la leche, que tengo un PR que va a contactar con con un departamento de copy que me va a hacer sí, con un departamento de contenidos que me va a hacer unos contenidos orientados para que se compartan, para que se enlacen con cosas novedosas, quizá si los objetivos son, quizá a pesar de que los objetivos sean ambiciosos, se puede llegar perfectamente antes del tiempo fijado. Pero también pasa al contrario. No nos pongamos siempre los escenarios pesimistas, que nos gusta mucho. Así que nada, vamos con la última parte, que esto se demora mucho. Penúltima parte del vídeo, donde quiero destacar los errores comunes. Y estos errores comunes siempre nos pasan, por así decirlo, por no tener claro todo lo que acabamos de hablar. No tengo claro esto y entonces me enfrento a un proyecto y lo primero que hago es el checklist SEO. El checklist SEO, las famosas best practice, que es, esto no tiene el H1, la palabra clave no está en el título, no tengo los encabezados correctos, este contenido le faltan 3 o 4 sinónimos, necesito el contenido más largo porque no hay suficientes palabras, etc, 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 etc. Eso me genera acciones sin impacto. Propongo una acción, no tiene el impacto correcto, aunque, cuidado, y esto es muy importante, aunque en la web se pueda corregir X cosa, no significa que al corregir X cosas generes un impacto que determine en mejora de objetivos, ¿vale? O mejora de tráfico, o mejora de conversión, etc. No tiene por qué. Consumo de recursos. Estas acciones sin impacto ha tenido un consumo de recursos,
ha tenido un consumo de tiempo, ha tenido un consumo de paciencia del director de orquesta. Muchas veces, si eres tú mismo, pierdes la paciencia, pierdes la fe en ti, pierdes la seguridad en ti. Y eso es lo peor. En un proyecto que empiezas a hacer cosas, pasa el tiempo y no atinas, no despega, empiezas a perder la confianza en ti. Empiezas a poner en duda cosas que hace meses tenías claras. Seguro que muchos os estáis sintiendo identificados con esto. Y si es un proyecto de cliente, cuando empezamos con un cliente tenemos un tiempo limitado para aportar a ese proyecto, muy limitado. Aunque tú hayas hablado con el cliente y el cliente te diga, sí, porque vamos a estar mucho tiempo, porque me gusta cómo trabajas, tal, tienes un tiempo limitado para que el cliente coja confianza en ti. Y ese tiempo, imaginaros que es una barrita como en los juegos y se va agotando todo ese tiempo. Y tienes otra barrita que son los recursos y se va agotando y es limitado. Y en los 3-4 primeras acciones atinas y demuestras. O no solo has consumido recursos, has consumido tiempo y has consumido inversión, que sino también la paciencia. Por lo tanto, pierdes la confianza del cliente. Pierdes la confianza del cliente y si es un proyecto tuyo, pierdes la confianza en ti mismo. Y eso es lo que determina la rotura. Y cuando hablo de rotura es, si el proyecto es tuyo, seguramente se vaya a la mierda. Y si es un proyecto de cliente, seguramente empecemos a que el cliente no te haga caso y eso determine en separar vuestra colaboración. Así que, el no tener esto claro conlleva ir a las best practice, generar acciones sin impacto. Esas acciones sin impacto consumen recursos, tiempo, inversión y consumen tu paciencia. Y todos empezamos con todo esto muy limitado. Y conforme voy teniendo aciertos, voy consiguiendo objetivos, voy consiguiendo pequeños hitos, aumenta los recursos, aumenta el tiempo, aumenta la inversión y aumenta la paciencia. Es realmente, si queréis ver un símil, sería como un juego en el que yo empiezo en una pantalla y empiezo con una barrita con determinados recursos, con determinado tiempo, con determinada inversión y que esto suma una barrita general que es la de la paciencia. Y al final, si yo voy consumiendo todo esto y no consigo pasarme la pantalla, muero. Y si consigo pasarme la pantalla, aumenta cada una de las barritas y por lo tanto aumenta la confianza. Hasta puede llegar un punto que te pases el juego. Vamos con el último punto. Último punto, por ver, de todo esto, 3 ejemplos opuestos. Un ejemplo sería una web de servicios locales. Por ejemplo, una clínica de fisioterapeutas, donde el objetivo es copar todas las horas. Yo tengo disponibles desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y eso está dividido en horas con diferentes fisioterapeutas, tengo diferentes salas y tengo un calendario automático donde me va a llegar gente. ¡Ojo! Primero, por un lado, para hacer esto, para que una persona reserve, por así decirlo, esa persona, o cuando una persona reserva, está obligada el día de la reserva, o el día que ha fijado, visitar en persona esa clínica para que le traten lo que le duele, por ejemplo. Muy bien, por lo tanto, aquí ya tenemos que esto ya se acota, es decir, yo tengo una clínica, la gente tiene que venir a esta clínica, por lo tanto, lo que me interesa es la gente que está cerca de esta clínica. Cuanto más cerca, mejor. Esto ya me condiciona. Además, si empiezo a hacer diferentes búsquedas en las SERPs, ¿vale? Si empiezo a hacer diferentes búsquedas en las SERPs, me voy a dar cuenta de que hay un componente de SEO local muy importante, hay diferentes agregadores donde tengo que agregar mi negocio y que lo que yo haga en mi página no va a tener el mismo impacto que lo que haga fuera. En este caso, SEO local, en este caso, la ficha de local, en este caso, los agregadores. Cuidado. Y esto va a ser muy diferente a un portal de clasificados. Un portal de clasificados que podría ser con marca o sin marca. Bueno, vuelvo un momento atrás. Seguimos con la web de servicios locales, en la cual, esto también es importante, no solo puedo hacer bien mi trabajo y conseguir objetivos, sino que puedo escalar, que esto ya hablaremos en otro vídeo, cómo escalar el negocio y decirle, vale, ¿y si ahora que estamos consiguiendo clientes, tienes más confianza en mí, abrimos una sección que sea, voy yo a tu casa, porque tú no te puedes desplazar? Cubriríamos otro nicho de mercado con este servicio de fisioterapia a domicilio, por ejemplo. Portal de clasificados, sería el segundo escenario, un portal de clasificados donde hay 2 variables, con marca o sin marca. Imaginamos que es sin marca, una web gigante, que estoy compitiendo contra monstruos, que además tengo un componente importante que es el UGC, el User Generated Content, que los usuarios me están generando contenido. Por lo tanto, aquí el contenido tengo que tratarlo de diferente forma que en otros sitios porque no es controlado por mí y por lo tanto tengo que hacer diferentes automatizaciones, reglas internas, el enlazado interno también va con reglas internas.
La web, que esto ya lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Un proyecto que hicimos que la web se mueve automáticamente en base a unas reglas internas, en base a un cruce de datos, en base a un comportamiento usuario, en base a SERPs, etc, etc, etc. Por lo tanto, totalmente diferente el trabajo. Y por último, una web de nicho de Amazon o de AdSense, donde los enlaces, por ejemplo, por poner un ejemplo que voy a meter aquí, jamás lo metería aquí y aquí. Y, sin embargo, va a funcionar. Así que son escenarios completamente diferentes, totalmente opuestos. Todos pueden tener éxito, pero con diferentes acciones, diferentes priorizaciones y diferentes formas de trabajar. Joder. Nos queda un último punto. Así que después de todo esto, donde la pieza fundamental, como siempre, está en el centro, Víctor, ponme aquí la diapositiva y abajo os dejaré las diapositivas que expliqué en el DSM Valencia de hace 3 o 4 días. No sé cuándo saldrá este vídeo, pero es de hace 3 o 4 días. Y en esta diapositiva, ponla aquí, Víctor, y me quedo quieto, vais a tener todo el desarrollo de todo esto con todos los ejemplos. Y abajo en la descripción os dejo el enlace a las diapositivas para que lo veáis todo y si os interesa lo veáis como referencia. Por último, como resumen de todo esto, nosotros, como SEOs, tenemos un objetivo principal, sea un proyecto nuestro o sea un proyecto de cliente. Quizá en el cliente tendríamos que tener incluso muchísima más, tenemos que tener muchísima más responsabilidad porque no jugamos con nuestro dinero, nuestros recursos o nuestro tiempo, que muchas veces solo nos fijamos en el dinero y los recursos, pero el tiempo es muy importante, porque tú dices, joder, es que el cliente está aportando tanto dinero, aporta tantos recursos, muy bien, pero eso lo puede recuperar, el tiempo no lo puede recuperar y quizá va a contrarreloj cuando empieza a trabajar contigo. Por lo tanto, el objetivo es sacar la máxima rentabilidad en el menor tiempo, gastando los menores recursos y, por supuesto, gastando el menor presupuesto. Máxima rentabilidad en el menor tiempo, con los menores recursos, gastando el mínimo presupuesto que tengamos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que se haya entendido todo, espero que no me haya ido mucho por las ramas porque todo esto ya sabéis, los que me conocéis, que me gusta mucho, empiezo a hablar, bla 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 bla.